Hasta aquí hemos aprendido que el estrés no se puede evitar porque es la respuesta de adaptación del cuerpo a una demanda. Precisamente por eso el estrés por sí mismo no es malo. Sin embargo, a pesar de ser un proceso de adaptación que ponemos en marcha para preservar la vida o para enfrentar demandas, el estrés tiene muy mala prensa. Y eso es porque, aunque hay dos tipos de estrés, uno positivo y uno negativo, el más popular es el negativo. El propio Selye concibió dos términos para distinguir los tipos de estrés. Eustrés para el estrés positivo y distrés para el estrés negativo. Desde Selye hasta hoy hay una idea generalizada de que el estrés es negativo para el organismo, aunque fue el propio Selye quien apuntó que cierto grado de estrés resulta beneficioso para el ser humano. La diferencia entre ambos radica en que la respuesta al agente estresor sea adecuada o no. En el distrés hay una respuesta exagerada, ya sea en el plano físico o bien en el plano psicológico. El eustrés, en cambio, implica una respuesta adecuada que facilita la resolución de la demanda de una forma óptima y equilibrada. Un ejemplo de eustrés puede ser el que se experimenta cuando se está preparando un examen o una entrevista para un trabajo, por ejemplo. Digamos que tener cierta inquietud propicia que el estudiante se comprometa a estudiar o que quien va a hacer la entrevista se prepare para ella. Ahora bien, cuando la situación que llamamos agente estresor desborda la capacidad de control del sujeto, se producen consecuencias negativas que llamamos distrés. Para entender mejor en qué consiste el distrés, vamos a volver a ver las fases de las que consta. Recordemos que en la primera fase de alerta o de alarma se percibe el agente estresor y el cuerpo moviliza los recursos energéticos necesarios para el afrontamiento. Enseguida se pasa a la fase de resistencia o adaptación, en la que el organismo se enfrenta al agente estresor con los recursos energéticos disponibles y luego el organismo volverá a estabilizarse. Entonces se considera que la situación se ha resuelto y se ha logrado el objetivo y cumplido la función del estrés. Pero puede ser que durante la fase de resistencia no se haya podido solucionar el tema debido tal vez a un alto requerimiento energético y que el agente estresor continúe activo, con lo que se pasaría a la fase de desgaste o de agotamiento. Si además a esa situación se le suman otros agentes estresores, es fácil que el organismo se encuentre en una activación constante, sin tiempo para recuperarse. Por otra parte, hemos de tener en cuenta que la respuesta al estrés se da en 4 niveles: fisiológico, comportamental, cognitivo y como experiencia subjetiva. Es decir, no solo hay una recuperación física, sino que también ha de ocurrir una recuperación conductual y psicológica. Ya hemos comentado anteriormente que lo que para una persona puede suponer una situación tremendamente estresante, para otros es algo insignificante. Las claves más importantes para que el estrés no sea perjudicial son dos. La primera tiene que ver con la activación fisiológica. Es importante que ésta no permanezca más allá de lo estrictamente necesario para responder de forma eficiente a la demanda. La segunda tiene que ver con la percepción subjetiva que hagamos sobre la situación. Hay numerosos estudios que demuestran que lo que pensemos acerca del estrés es muy relevante. Ten en cuenta que estamos hablando de experimentar cambios en el cuerpo que no resultan agradables. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos el ejemplo de tener que prepararse para hacer el examen y obtener el permiso o licencia para conducir. Durante el examen se pueden experimentar muchos síntomas propios del estrés, como agitación, nerviosismo, desasosiego, todo esto a nivel psicológico, pero también sensaciones físicas. Puede ser que sintamos palpitaciones, sudoración, hiperventilación, etc. Si la persona que va a examinarse da por sentado que esas sensaciones son propias de la inquietud por aprobar
y acude al examen dispuesto a sentirlas y tolerarlas, tiene muchas más opciones de que todo salga bien y de que no se bloquee. Digamos que acepta experimentar esas sensaciones y no deja de acudir al examen. Opta por enfrentarse al estresor. Digamos que opta por la lucha. Y una vez acabe las pruebas, su organismo volverá a estabilizarse. En cambio, la persona que se siente desbordada por toda esa carga física y emocional puede bloquearse y decidir que no puede hacer el examen. En este caso, está huyendo del agente estresor. La consecuencia es que no obtendrá el permiso y además guardará en su memoria el suceso como algo a lo que ha sido incapaz de enfrentarse. Se quedará con la idea de fracaso, de derrota, de impotencia, de inutilidad. Esa memoria psicológica tan negativa puede actuar más tarde como un agente estresor interno con el simple hecho de recordarla, volviendo a sentir las mismas sensaciones, es decir, autoprovocándose un estrés sin pretenderlo. Por lo tanto, la concepción mental que tengamos del estrés cuenta y cuenta mucho. Así que te recomiendo que a partir de ahora, con toda la información que tienes acerca del estrés, cambies de mentalidad sobre lo que el estrés representa y lo que puede hacer por ti. Cambiar la mentalidad sobre el estrés es el primer y fundamental paso para erradicar el distrés y utilizar las ventajas del estrés cuando lo necesites.